Muchas gracias a todos, amigas y amigos. Voy a tratar de referirme a los temas que han planteado y también a las ideas que tenemos, que yo creo que son muy acordes con lo que ustedes han señalado. Pues la primera evidencia para mí es que el problema es complejo y no puede reducirse a la parte policíaca, aunque también evidentemente en la parte operativa policíaca tenemos que hacer rectificaciones a fondo. Si me permiten, primero quiero agradecerle al señor gobernador, al alcalde, sus palabras y decir que efectivamente yo creo que parte del problema es que no hemos sabido quizá trabajar al potencial que podemos trabajar juntos las distintas instancias de gobierno. Hay que reconocer, hay que decirlo con franqueza, que muchas veces las reticencias, las desconfianzas, las diferencias políticas, que las hay, también han sido un obstáculo para poder hacer un trabajo más eficaz, y en ello todos somos responsables. Y yo también asumo la responsabilidad que corresponde al Ejecutivo Federal. Y así como las iglesias han también marcado un precedente muy importante, para hablar con todas sus letras, yo creo que también tenemos que hacerlo los partidos políticos, porque tanto el gobernador como un servidor somos militantes de partidos políticos, y más en medio de coyunturas políticas como las que se han vivido y se vivirán. A mí me parece que es muy importante también que hagamos un esfuerzo y que nos comprometamos a trabajar juntos, como se ha dicho, y que sepamos diferenciar y hacer a un lado las diferencias político-partidistas, así sean legítimas, que tenemos, porque Juárez ciertamente no puede esperar más una visión desarticulada y una acción diferenciada o no eficaz como puede ser. Así que también yo, desde luego, cuenten conmigo y vamos a trabajar juntos con Chihuahua y con Ciudad Juárez. Ahora, si me permiten, plantearía, y le voy a pedir a los secretarios que refieran estos temas, pero rápidamente lo resumo. La propuesta que les queremos hacer la dividiría simplemente para efectos de exposición o didácticos en 4 grandes rubros. Primero, un factor institucional que me parece que tenemos que recomponer. Segundo, un factor operacional del día a día. Tercero, un factor social, dicho así en sentido muy amplio, pero que es educativo, de salud, etcétera. Y cuarto, un factor de participación ciudadana que me parece crucial. ¿Qué entendemos de la parte institucional que creo que debemos hacer? Mi percepción es que una de las causas principales de esta exacerbación del delito es la impunidad, es decir, la gente que comete un delito no es castigada o no es sancionada. Y eso que sea, esta que es responsabilidad común, creo que tenemos que enfrentar la manera de hacer. Por eso yo pienso que uno de los factores que tenemos que revisar es por qué razón, cuando la gente nos denuncia, cuando la gente nos señala un delito, no somos capaces, en los 3 niveles de gobierno, de actuar y de sancionar. Segundo punto, y vinculado con esto, me venían comentando en la revisión que se está haciendo al sistema penal en Chihuahua, que ya ha aprobado incluso el Congreso local, y realmente lo celebro. Creo que aquí también tenemos que revisar un punto. Muchos hemos estado entusiasmados con el tema de los juicios orales, por ejemplo. Yo creo en ellos, creo que hay que avanzar hacia ellos en todo el país. Chihuahua ha sentado un precedente muy valioso. Sin embargo, en los delitos, sobre todo que más agravian a la sociedad, y en el clima que tenemos, al impulsar la solución de controversias fuera del juicio propiamente, también quizá hemos dejado en un estado de indefensión a las víctimas, que si hay la opción de otorgar un perdón sin el juicio, la víctima que está frente a su agresor difícilmente va a decir, pues no te perdono o no acepto tu reparación. Y entonces quizá estamos exacerbando un poco la cadena de delitos, aunque efectivamente se soluciona, entre comillas, fuera de juicio. Lo que estamos encontrando quizá es que no, se está exacerbando un poco la impunidad. Por una cosa bien intencionada se está generando un resultado quizá no deseado.
De ahí que celebro que el Congreso del Estado, según se me informaba en el traslado aquí, haya reformado la ley para reservar esos derechos del procesado para los primodelincuentes. Pero sí tenemos que evitar lo que en el mundo se conoce como el fenómeno de la puerta giratoria, es decir, que por la misma puerta que está entrando un delincuente, en ese mismo momento ya está saliendo. Y eso hace que no se penalicen los delitos y eso hace que se crezca la impunidad. Es decir, probablemente, no sé, habrá datos más cercanos, pero una porción mínima de los delitos que se cometen se castigan. Tercero, es la reconstrucción policial y ministerial a nivel federal y a nivel local. Es decir, decía una persona que admiré mucho, en paz descanse, José Ángel Conchello, que para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Yo pienso que así debemos hacerle también, es decir, sabemos que en los 3 órdenes de gobierno ha habido una penetración del crimen, ¿no? Algunos de los datos que me compartían, por ejemplo, de las pesquisas que lleva la Procuraduría Estatal, es que algunos de los principales líderes de este grupo agresor, uno de ellos, por ejemplo, era policía o fue policía. Yo creo que ese problema lo debemos seguir teniendo seguramente por la capacidad de penetración de los criminales. Entonces hay que barrer de arriba para abajo y hay que hacerles exámenes de control de confianza desde los directores de seguridad, desde los secretarios, desde los comandantes, en las policías, en la municipal, en la estatal, en la ministerial, en la federal, en las propias Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer una labor de depuración que nos permita, a través de mecanismos de control de confianza, exámenes psicológicos, socioeconómicos, saber quiénes son los que nos van a cuidar y evitar que no estén los agresores en los cuerpos policíacos, como por desgracia sí ha ocurrido. Y tercero, un plan de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Yo sé que en esto hemos fallado. Hoy en la mañana, las mamás y los papás de los muchachos que fueron asesinados me decían con toda razón que habrá muchos policías federales y mucho ejército y muchos policías estatales y municipales, pero a la hora de la hora tardaron casi 1 hora o 50 minutos en reaccionar y llegar a un lugar a pesar de la proximidad en la que se encontraban. Y esto me lleva al segundo punto que creo que debemos abordar, que es revisar la operación día a día de la acción que tenemos que realizar en Juárez. Un primer punto para mí que me quedó claro hoy es que las líneas de emergencia, el 066 o el que ustedes digan, el 089, simple y sencillamente no están funcionando, no están respondiendo. Y la clave no es decir que si están a cargo del alcalde o que están a cargo del gobierno, están a cargo del ejército. No, tenemos que encontrar una estructura que permita que la gente que llame al 066 primero se le atienda y segundo que haya un mecanismo eficaz de llegar al punto de reporto en los menores minutos posibles para actuar con una fuerza que sea capaz de repeler el tamaño de la fortaleza de armas y de estrategia que tienen los criminales. Segundo, necesitamos una estrategia que vea el despliegue de otra manera. Y aquí quiero meterme un tema muy sensible y que he escuchado con toda atención los planteamientos que se han hecho acerca de derechos humanos y acerca de la participación del ejército. Y tengo que explicarles, lo siento como una necesidad, qué es lo que a mi juicio ha pasado en México y en Ciudad Juárez con la criminalidad. ¿Qué pasó? Déjenme platicarlo así. Antes, digámoslo así, antes, el problema del narcotráfico no era un problema, digámoslo así, tan severo. ¿Por qué razón? Mi hipótesis es que los narcotraficantes eran literalmente eso, traficaban droga a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era su negocio? Su negocio era que no los vieran, que no los viéramos, que no supiéramos. Entonces se encargaban de conchavarse una garita o agarrar un punto en la línea, qué sé yo, y pasar la droga y se acabó. Entonces era un negocio de bajo perfil y su éxito radicaba en no meterse con nadie, para que nadie se metiera con ellos. No pasaba nada, incluso había pues, quizás hasta entendidos en algunos casos con propios policías, autoridades, qué sé yo. Pero más o menos ese esquema prevaleció y la verdad es que lo sabíamos. Y así operó también en Juárez, si no me equivoco, muchos años. ¿Qué pasó entonces en los últimos años? Que el negocio dejó de ser solo de exportación a Estados Unidos. Juárez empezó a crecer como México en su ingreso per cápita. Pasamos de, no sé, $2,000
por persona a más de 9,000 antes que hubiera la depreciación de hace 1 año y medio. Y eso generó que este mercado fuera apetitoso, ya no solo venderle a los americanos, sino también colocar la droga aquí, entre la gente. Y si ustedes observan, este fenómeno es nacional, pero se exacerba más en aquellas ciudades que tienen más población creciente de jóvenes, tienen incluso más ingreso que otras ciudades, que es el caso de Ciudad Juárez, que encierra los 3 problemas. Es punto de cruce Estados Unidos, siempre lo ha sido. Segundo, tiene una economía que ha sufrido, independientemente de lo mucho que sufrió, más que cualquier otra, pienso, en el año pasado, durante más de una década o más, Juárez fue una economía poderosa, creciente, que generaba flujo económico. Y eso generó también apetito para el mercado de drogas. Y tercero, tiene una población de jóvenes creciente, porque no es solo el crecimiento de los muchachos que nacieron en Juárez, sino toda la migración que fue llegando de miles, no sé si fueron 100,000 por año, 80,000 por año, pero esos jóvenes, sus mamás, como decía el señor obispo, muchas mamás solteras, por ejemplo, que tenían que ir a trabajar a la maquila, a un restaurante, qué sé yo, esos muchachos fueron un campo fértil para estos criminales. Venía con algunos de los legisladores, que también fue alcalde, y me decía, es que en Juárez hay 4,000 picaderos. Y eso provocó un mercado apetitoso para los criminales. Pero ¿qué afectó de la relación en la sociedad? La diferencia es fundamental, señores. ¿Por qué? Porque si el negocio de antes valía en la medida que no te vieran, el negocio nuevo vale en la medida que te ven, que saben que ese es el que controla el territorio. Porque el eje clave del nuevo negocio es el control territorial. Es decir, yo controlo esta colonia o yo controlo esta ciudad, yo controlo las tienditas de esta colonia. Y entonces, en lugar de ser callados y discretos y no meterse con nadie, se volvieron los criminales desafiantes y agresivos, a intentar cooptar a la autoridad, a intentar comprar a los policías o poner la ley que se dice de la plata o el plomo. O te vendes o te mueres. Y que termina al rato ser puro plomo, porque la verdad es que en esos desajustes terminan sintiéndose propietarios de la sociedad y de sus autoridades. Entonces, ¿eso qué pasó? Provocó un control territorial. Y cuando un criminal ya domina un territorio que lo considera suyo, entonces pierde totalmente el lindero del negocio. Si él es el dueño de las tienditas, por ejemplo, donde se vende la droga, ¿por qué no puede cobrarle cuota? Y sé que es un problema gravísimo en Juárez, al de la tienda que está al lado, aunque no venda droga. ¿Por qué si él le cobra cuota a los negocios ilícitos, por ejemplo, una gasolinera que vende gasolina robada, o una licorería que vende licor adulterado, o un table que no está operando legalmente? ¿Dónde está la diferencia de que no le cobre cuota a otros negocios que son lícitos? Y ese es el salto cualitativo que dio la criminalidad en Ciudad Juárez. Pero hubo algo más grave. El problema en Juárez es que aquí, en esa búsqueda de disputas de territorio, también se encontraron brutalmente 2 organizaciones criminales. El cártel de Juárez, que opera, pues como su nombre lo indica, desde tiempo atrás aquí, y el cártel de Sinaloa, que se disputa esta plaza. ¿Y cómo se disputan esa plaza? Se la disputan con violencia desgarradora. Y cada uno de estos grupos lo que ha hecho es incluso reclutar a bandas criminales de muchachos que se han venido formando en los suburbios, en las zonas marginadas, que por 2,000 pesos hacen un jale, como dicen la gente que hemos detenido, y que han desatado una feroz y encarnizada lucha que es la que tiene sometida o pretende someter a Ciudad Juárez. En esa lucha precisamente encontramos una gran mayoría precisamente de las ejecuciones que se observan día con día. Ahora, ¿por qué razón? En esa circunstancia lo observamos claramente el gobernador, un servidor, en enero, febrero, marzo del 2008, cuando era evidente que se reclamaba con toda justicia que era necesaria, imprescindible, la presencia de las fuerzas federales. Y si el tema es de control territorial y de desplante logístico y de armas, ¿qué fuerza puede hacerle frente a esa búsqueda de control territorial y de armas? Es las Fuerzas Armadas, es el Ejército Mexicano, que en sus tareas también está salvaguardar no solo la soberanía exterior, sino también la seguridad interior. Y señores, es un problema de seguridad interior. Y por esa razón, efectivamente,
El ejército mexicano ha venido desempeñando esas tareas. Y yo estimo, he escuchado los planteamientos que piden el retiro del ejército. Yo estimo, señores, que la tarea que debemos hacer es reconstruir las fuerzas policíacas civiles, que a todas luces, estatales, municipales, federales, a todas luces, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, son insuficientes por ahora para contener a los criminales. Yo estimo con toda honestidad, primero, que sí deben averiguarse hasta sus últimas consecuencias, todas y cada una de los casos que se señalan de desapariciones forzadas, de uso violento, etcétera. Eso lo tenemos que hacer. Honestamente, sin embargo, déjenme decirles, sé de la labor que están desarrollando los militares. Sé que cada una y cada uno de ellos es también padre o madre de familia. Sé que están arriesgando sus vidas. Sé también que ganan un salario verdaderamente inferior a la responsabilidad que tienen, al riesgo que corren. Por eso hemos tratado de generarles un beneficio en su ingreso en estos años. Pero creo también, amigas y amigos, honestamente, que todos esos casos deben investigarse, que seguramente haya habido abusos, no lo dudo, pero también no estamos dispuestos a tolerar o a cubrir un abuso. Pero también sinceramente creo que 1000 casos en Juárez de desapariciones forzadas del ejército, yo sí quisiera que se documentara. Y además que lo hiciéramos público y que presentáramos las pruebas no solo ante los ministerios públicos, porque sé que hay desconfianza, sino ante la propia sociedad. Porque así como no se vale que haya abuso de nadie, de ninguna autoridad, tampoco se vale denostar a soldados mexicanos que están arriesgando su vida por otros ciudadanos. Si estuviera seguro, señores, si yo tuviera la certeza que retirando al ejército mexicano se acabarían los problemas de violencia en Juárez, tengan la certeza de que lo haría. Pero mi temor es que es al revés. ¿Por qué razón? Porque obedece a esta lógica criminal de disputa violenta por un territorio que es muy rentable para su negocio. Y esa disputa violenta implica que debe haber una autoridad que le haga frente y la combata. Implica que haya una autoridad que recupere el mandato de los ciudadanos, cuya primera obligación es precisamente velar porque se cumplan los derechos de los ciudadanos. Sí estoy por recuperar el Estado de Derecho, pero créanme, en mi opinión, la mayor amenaza a los derechos humanos, el mayor quebranto al Estado de Derecho, no proviene del gobierno, no proviene del ejército, proviene del crimen organizado, y tenemos que enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Sí creo que hemos delegado en el ejército una responsabilidad que no puede ser solo del ejército, que le hemos cargado unas tareas que abnegada y lealmente han desarrollado, que el general Espiti aquí en la plaza valientemente y su gente ha estado desarrollando. Pero también creo que es importante generar espacios para que vayan retomando su lugar y su responsabilidad y que no le eludamos las propias autoridades civiles. Por eso yo atiendo la petición que se hace de que tengamos efectivamente a alguien que sea responsable en lo civil y no solo estemos señalando a lo militar de lo que pasa, sino que se asuma una responsabilidad civil. Y por eso le he pedido al secretario de Seguridad Pública, precisamente como Policía Civil, que es la Policía Federal, que asuma más tareas aquí y que la Policía Municipal asuma más tarea y que la Policía Estatal también, porque estamos en la posibilidad de reconstruir Juárez. Pero si vamos a esperar o a pensar que el ejército va a estar ahí y que él tiene que resolvernos todo y sacarnos de problemas que también nosotros tenemos que resolver como civiles, estamos equivocados. Por esa razón, dos cosas sí. Vamos a ir gradualmente dándonos más responsabilidad y reconstruyamos más rápidamente nuestras policías federales, estatales, municipales, la propia PGR. Pero también, por responsabilidad, amigas y amigos, porque sé que sería un golpe terrible, más grave aún para la seguridad de Juárez, el ejército no se retira de Ciudad Juárez. Seguirá desarrollando un apoyo subsidiario
va a establecer perímetros de seguridad, va a trabajar en los municipios que se nos han señalado, no solo en Juárez, sino ahí en Guadalupe, en Praxedis, en otros que han señalado, en fin. Palomas también aquí en la frontera, que desde el principio estaba afectado. Yo creo que la verdad es que en toda la región hay un grave problema, ¿no? Bueno, otra cosa que yo creo que hay que desarrollar, lo explicará el secretario, pero corredores seguros, porque se nos ha señalado que la gente no tiene manera de trasladarse con seguridad. El miedo que hay en Juárez está deteriorando la vida social y es un miedo fundado. Ojalá podamos tener un despliegue territorial que nos permita cubrir pues casi cada esquina y cada cuadra. Pero mientras tenemos que generar corredores seguros para precisamente todas las principales arterias donde circula la gente y la vida de la ciudad. El mecanismo de reacción inmediata. Pongámonos esta tarea, y digo pongámonos en plural, que funcione ese teléfono, el 066, yo no sé si se llama SERI, C4, no sé cómo se llame, o 060. Pero el punto es que tiene que funcionar. Y digo, hagámoslo porque sí es tarea del gobernador, es tarea mía y es tarea del alcalde. Pero digo que ustedes, sociedad civil organizada, nos presionen, nos vigilen, en fin, estén atentos hasta que funcione el 060, hasta que la persona que llame sepa que va a ir a una unidad a rescatar en un caso de emergencia. Bueno, y una porza muy importante del operativo. Lo que yo detecto y lo que me han dicho es que si bien es cierto tenemos que trabajar en todos los frentes de violencia y crimen, si algo está verdaderamente afectando a Ciudad Juárez son dos delitos medularmente: la extorsión y el secuestro. Entonces hay que hacer un plan específico para eso, ¿no? Hay otra que tiene que ver que es el robo de coches, pero bueno, hay otro. Otro es un componente tecnológico en este cambio de operación. Por ejemplo, necesitamos que las patrullas, no importa que sean federales, estatales, del ejército, de quien sea, sepa la autoridad dónde están y que podamos, por eso vamos a procurar meterle GPS, geoposicionadores a todos los vehículos que estén en patrullaje. Bueno, eso es otro tema bien importante, es cierto. Sé que es un problema complejo, me lo explicaba el alcalde en la mañana, por el régimen de si los coches importados, no conozco bien el detalle. Lo que sí sé es que cada coche sin placas y cada coche con vidrios polarizados es un elemento que favorece al crimen, no porque sean criminales. La gran mayoría es gente inocente, por supuesto, pero el asunto es que muchos criminales tienen una logística de apoyo en la imposibilidad de tener certeza de los vehículos que circulan en Juárez. Bueno, vamos a apoyar con helicópteros también, que hemos adquirido recientemente, con detectores moleculares de armas, de droga, no intrusivos, es decir, pero por ejemplo tenemos que vigilar también la aduana, pero no como siempre se ha hecho al entrar a Estados Unidos, sino también hay que vigilar la aduana al entrar a Juárez para por lo menos frenar en algo el tráfico de armas que tenemos. Luego el componente social, muy rápidamente lo señalo. Primero, yo lo que percibo es que en el gobierno federal, por ejemplo, tradicionalmente creímos que las condiciones de pobreza estaban básicamente en el campo, y es cierto, hay mucha pobreza en el campo, pero hay una gran pobreza en las zonas urbanas, y por más que se diga que hay zonas de más progreso y de más ingreso per cápita, como Juárez, hay una gran pobreza que es donde viven esos muchachos y donde se germina la vocación o las oportunidades criminales. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer es ampliar el programa Oportunidades, que antes solo era para zonas rurales. Es un programa que detecta a la gente más pobre y le da una transferencia más una beca para que sus hijos vayan a la escuela. Y la vamos a ampliar en Juárez a 25,000 hogares, es decir, una cobertura de más o menos los 100,000 juarenses de menores recursos. Otra, queremos ayudar al alcalde y al gobernador en tareas que sabemos que sí inciden en la criminalidad, aunque no le expliquen per se. O sea, en estas colonias proletarias que no tienen agua o que no tienen luz, que no tienen drenaje y que no tienen pavimento, con algo le vamos a entrar al alcalde, gobernador, precisamente para pavimentar. Calculamos unos 200,000 metros cuadrados que podremos hacer entre los tres de vialidades, banquetas, para elevar la calidad de esas colonias. Otro elemento de esto es el poder, por eso me refería yo antes al tema del
bueno, al otro tema. Luego, las mamás que trabajan en la maquila, donde sea, si podemos hacer un programa, sé que hay un programa muy bueno en Chihuahua que se llama guarderías, bueno, en fin, que podamos hacer estos programas de guarderías o de estancias, en el caso federal se llaman estancias infantiles, pero que generemos espacios donde las mamás puedan dejar a sus niños, puedan incorporarse. Vamos a hacer un esfuerzo de 40 estancias, por lo menos es lo que podemos hacer presupuestalmente. Otro tema son espacios públicos. Decía alguien también, y tiene toda la razón, los muchachos no tienen dónde jugar, dónde correr. Sé y agradezco la disposición de las iglesias para que utilicemos estos espacios y les tomamos la palabra, pero también hay un programa que podemos hacer entre los 3 órdenes de gobierno. Nosotros podemos apoyar a hacer 15 espacios públicos en las colonias de mayor criminalidad, es decir, canchas de fútbol o bueno o de béisbol más bien aquí, en fin, lo que ustedes decidan, de básquet, donde los muchachos puedan reunirse. Incluso con los papás hoy en la mañana nos comprometimos a apoyar uno bien importante, que en un llano que está ahí enfrente de sus casas, cerca de la Clínica 66, veamos cómo lo compramos y vamos a hacer una cancha de fútbol americano en honor de los muchachos que murieron hace 15 días con otras instalaciones. También anoté el tema de educación y coincidimos, ¿no? Básicamente lo que les puedo decir es que efectivamente Juárez está muy atrasado, incluso respecto del país en materia educativa. Y eso ciertamente es una responsabilidad que nos toca. Entonces lo que vamos a hacer es también que nos ayuden a focalizar cuáles serán las colonias donde los muchachos tienen menos oportunidades educativas. Ciertamente, a mí me duele decirlo, pero no podremos superar el rezago, por lo menos no de golpe, que haya en educación media superior y superior. Pero lo que sí podemos hacer, y hemos revisado los presupuestos y reenfocado a Juárez, es que vamos a hacer 5 nuevos planteles de bachillerato. Yo no sé si son CEBETIS, yo no sé si son CETIS o lo que sea, para esos muchachos. Y también vamos a apoyar 3 planteles de educación superior, aunque sea como extensión de las existentes. Es decir, el que ya tiene la Universidad de Ciudad Juárez, la Autónoma, en el Centro del Conocimiento, creo que se llama, ¿no? El de la universidad, bueno, que quiere desarrollar, que lo apoyamos con mucho gusto. La Universidad Tecnológica de Juárez y también el Instituto Tecnológico de Juárez. A cada uno vamos a apoyarle para que aumenten su capacidad de tener muchachos en educación superior y pasar del 25% que tiene Juárez, que ya lo mencionaron, por lo menos al promedio nacional, que es 28% en estos 2 años. Bueno, y finalmente la parte de salud, que es lo desarrolló el secretario, pero es básicamente, yo creo que debemos darle un enfoque muy fuerte. Primero a salud. Nos dimos cuenta que aquí en Juárez hay cerca de 300,000 personas, déjenme checar bien el dato porque a mí me sorprendió, que están sin cobertura, ¿sí? 300,000 personas sin cobertura de ningún tipo de salud. Entonces, por lo menos lo que vamos a hacer es trabajar a través del Seguro Popular para cubrir esas 300,000 personas, hacer 10 unidades de atención médica de primer nivel distribuidas en Juárez, fortalecer, se construyó una clínica del IMSS recientemente en la administración pasada, pero por lo menos lo que vamos a hacer es que en otras clínicas del IMSS, por lo menos en las de atención familiar, vamos a abrirlas también sábados y domingos para que puedan atender o dar mayor cobertura a los juarenses. Y en fin, otra serie de temas, pero el último punto, amigas y amigos, es de la participación ciudadana. La verdad es que los gobiernos, por nosotros solos, sin la gente, no podemos darle solución plena a este tema. Necesitamos que la gente nos ayude, necesitamos que haya una participación ciudadana. Yo no digo que le deleguemos a la gente la responsabilidad que le toca a las policías, pero sí podemos entre todos crear mecanismos seguros, por ejemplo, de denuncia. Yo no sé si es a través de comités ciudadanos en las colonias, yo no sé si es a través de mecanismos de denuncia que protejan a las familias entre sí, ¿no? Porque la gente tiene miedo de denunciar, tiene miedo de que el que está del otro lado del teléfono sea alguien que lo traicione, pero que haya una amplia red de participación ciudadana que nos permita a través de esta, y ustedes tienen que ser el puntal de la participación ciudadana en Juárez, que nos permita revertir esta situación. Yo sé que, mire, también quiero decirles otra cosa, este es un programa que busca reconstruir tejido social, que nosotros vemos que está muy dañado. ¿En cuánto tiempo se destruyó el tejido social en Juárez? No lo sé. Yo creo que fueron años, yo creo que fueron décadas, y creo que estamos todavía a tiempo de intentar reconstruir. Pero por lo menos también les quiero ser honesto,
también nos va a tomar muchísimo tiempo el poder rescatar comunidades sanas, familias sanas, jóvenes sanos. Pero creo que es nuestra responsabilidad hacerlo y le reitero que en este caso contarán plena y decididamente con el gobierno federal a mi cargo. Y si no tienen inconveniente, yo pediría que desarrolláramos cada uno de estos puntos y que cada secretario entrara mucho más en detalle y que tomáramos nuevamente las opiniones de ustedes, que incluso, en fin, ahorita vemos cómo se desarrolla, pero es básicamente lo que queremos proponerles. Muchas gracias. Tenemos en Juárez un promedio de 15 muertos diarios. Estamos hablando que cuando regresen van a haber 250 muertos más. Creo y estoy muy seguro de que si lo hacemos podemos desarrollar. Usted es la autoridad más alta en este país. Si usted no nos ayuda, nosotros mismos los juarenses vamos a recuperar este pueblo, porque lo queremos. Desde luego que sí, estoy seguro que serán los juarenses, con el apoyo nuestro, que es nuestro deber hacerlo. Y yo no quiero ser un irresponsable al decirle que lo vamos a arreglar en 15 días. Este es un problema gravísimo, que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en resolverlo de fondo. Nos va a tomar tiempo, nos va a tomar dinero, recursos económicos, nos va a tomar, por desgracia, también vidas humanas de policías, de soldados, de gente inocente. No queremos que eso ocurra, sé que no queremos ni una muerte más, pero ese problema es mucho más grave de lo que creo que hemos visto en cualquier lugar. Lo que sí le puedo asegurar es que este día y los próximos 15 y los próximos 3 años van a contar decididamente conmigo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, amigo. Concretamente tengo 25 años aquí en Juárez, soy restaurantero, generamos alrededor de 200 empleos. No podemos pagar las cuotas fueron patronales que lo que resta del año. No sé si usted nos pudiera ayudar con eso. Mira, vamos a hacer esto. Yo quiero que agotemos la parte social y operativa hoy, y yo me ofrezco a venir nuevamente y ver la parte económica y de negocios. Yo creo que tenemos un programa de pymes, efectivamente, que puede ser muy efectivo para restaurantes o pequeños comercios, de préstamo, como dijo precisamente el representante empresarial. Tenemos programas de estímulo a empresas, en fin. Pero mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitar las cuotas de los restaurantes y de los negocios en Juárez, generar un clima de seguridad y reactivar la actividad económica. Pero yo le ofrezco venir con el propio secretario de Economía y otros del ramo económico a ver este tema. Gracias.